Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nombre del Instituto Sapienza de Educación en Valores Humanos de Colombia, en el ciclo de conferencias La vida y los valores humanos. Hoy nos acompaña Juan Pablo Gaviria. Gratitud, Juan Pablo, por aceptar esta invitación. Gracias también a cada uno de ustedes por su presencia en otro viernes de buenas compañías. Ustedes hacen posible este hermoso encuentro entre amigos. Qué felicidad ver presentes a tantas personas y de tantos países. Nos encantaría que se sientan con la confianza de hacer preguntas sobre el tema y de compartir sus reflexiones sobre lo que se dan cuenta de lo que implica este tema para sus vidas. En el chat pueden ir anotando las preguntas y reflexiones y en la medida que vamos avanzando en la presentación, pero también al final pueden hacer sus preguntas. Al terminar la conferencia, Juan Pablo contestará las preguntas y podremos comentar sus reflexiones. El tema de hoy es inspirador. Se titula El costo invisible de la insatisfacción. Permítanme presentarles a Juan Pablo Gaviria. Ya muchos de ustedes lo conocen. Juan Pablo, gracias a que en su travesía por la vida pudo experimentar la ciencia del éxito en su vida profesional por más de 18 años en la industria de la televisión como creador, director y productor de varios programas, entre los que se encuentran los realities Expedición Robinson, La Isla de los Famosos, Factor X y Bailando por un Sueño, entre otros. Ahora pone en práctica el arte de vivir una vida plena y la comparte con otros. Ha impactado la vida de millones de personas por medio de sus redes sociales, sus conferencias, las mentorías, los libros y talleres, y no se detendrá hasta lograrlo con cientos de millones, o hasta que muera, lo que venga primero, según él mismo dice. Gracias a este trasegar, Juan Pablo ha enfrentado la travesía de reinventarse de manera exitosa, de dar el salto de fe, conectarse profundamente a nivel espiritual y encontrarle sentido y amor a la vida en todas las situaciones, las buenas y especialmente las malas. Es Juan Pablo un convencido, porque lo ha probado, que la vida se puede navegar sin sufrirla y que con unos rituales sencillos de implementar, cualquier persona puede reprogramar sus neuronas para vivir en plenitud, con propósito y sentido, levantándose cada mañana con una razón para vivir. Por todo esto, se puede afirmar que Juan Pablo Gaviria ha sido exitoso en hacer de la vida una verdadera escuela de la conciencia. Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Juanita. Como siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes estos espacios y pudiendo ser de servicio en la medida que pueda compartir con ustedes cosas que yo he aprendido y me han servido en este camino. Quiero arrancar por contarles una historia. Estaba leyendo un artículo sobre la mujer en Internet y en este artículo se hacían unas aseveraciones muy polémicas. Una de ellas me llamó mucho la atención y se las quiero compartir porque, como digo yo, literalmente me voló la cabeza. Los voy a invitar seguramente que sean interactivos y me pongan en los comentarios ustedes qué sienten y qué piensan al leer esta frase. Dice así: las estadísticas demuestran que las mujeres en la historia de la humanidad han tenido una vida mucho más fácil que los hombres. ¿Qué tal eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué los hace sentir esa afirmación? Los leo. O si quieren, pongan solamente un emoticón ahí rápidamente para poder ver a ustedes qué les hace sentir inicialmente esta frase, esta estadística supuestamente. Inmediatamente carita de mal genio, me da un poco de risa irónica, pura mentira de posmodernidad, no estoy de acuerdo, malestar, cara de mal genio, falso, uy, sí, cómo no, todo lo contrario. Ok, muy bien.
Esta afirmación es deliberadamente provocatoria y además es falsa. No existe tal estadística, ni mucho menos este supuesto Instituto de la Mujer. Sin embargo, como vemos en los comentarios, ha desencadenado una cantidad de insatisfacción o desacuerdo inmediato entre la mayoría de ustedes. Pero ese no es el punto. Lo que importa es la insatisfacción que puede haber generado y de paso analizar cómo dejamos que titulares, solamente titulares, determinen nuestro estado de ánimo sin saber si son verdaderos o falsos. ¿Cuántas veces en redes sociales o en internet leemos algo con un titular y no más por leerlo, pues nos genera una sensación, una emoción adversa? Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, la insatisfacción, que surge cuando la información que recibimos choca con nuestras creencias y con nuestros valores. Y es que las palabras tienen un poder inmenso, pero no son nada en sí mismas, sino una creencia que interpreta esas palabras. Una palabra de amor o de odio puede transformar la vida de otra persona o de nosotros mismos, pero solamente si lo creemos. Yo puedo decirle a alguien que lo amo, si esa persona no me lo cree, no pasa nada. Le puedo decir que lo odio, si no lo cree, no pasa nada. Entonces, los invito a preguntarse, hoy en día, ¿ustedes en qué creen? ¿A quién le creen? ¿Qué palabras están usando verbal o mentalmente para ustedes mismos y para con otros? ¿Son palabras que los están elevando o son palabras que los están drenando? Y es que la insatisfacción es un enemigo silencioso y casualmente nos drena energía lentamente cada día y tiene un costo muy alto a largo plazo, pero muy alto. Es como si ustedes hagan de cuenta les llegara la cuenta de la luz muy alta a sus casas y uno no tiene la menor idea por qué está llegando así de alta. Y resulta que por ahí en alguna parte hay un cable pelado. Y cuando logramos encontrar que en alguna parte de la casa hay un cable pelado, pues ahí sabemos dónde estaba la fuga de energía. Y lo mismo nos pasa a nosotros. En alguna parte todos los días tenemos unas fugas de energías y se basan mucho en el tipo de pensamientos que nos llevan a quejarnos, por ejemplo, a vivir insatisfechos. Y hoy quiero invitarlos a una reflexión sobre cuál es nuestro cable pelado, por dónde se está drenando tal vez nuestra energía vital todos los días, así sean cosas pequeñas, que analicemos qué cosas causan insatisfacción, explorar de dónde viene esta sensación, cómo nos afecta y lo más importante, pues qué podemos hacer para transformarla en algo que nos ayude y nos ayude a llevar una vida pues más plena y más satisfactoria. Como les decía Juanita hace un rato, les hago la misma invitación para que en cualquier momento que tengan preguntas las puedan hacer en el chat y al finalizar tendremos un espacio para abordar todas estas preguntas. Entonces, hablemos de la expectativa versus la realidad de la vida. La expectativa de la vida debería ser vivir como este mono, ¿no les parece? Plenos y con propósito. ¿Y acaso, en teoría, no hacemos lo que hacemos y trabajamos como trabajamos para vivir como este mono? Pero ¿cuál es la realidad? Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar otro chango. Y en este caso es este chango. Vivía estresado, angustiado, insatisfecho, tomando medicamentos todos los días, por la mañana para la úrsula, al mediodía para la migraña, por la noche para el insomnio. Y en teoría en ese momento estaba en el momento más de más éxito de mi vida. Y creo que la vida realmente pues es para vivirla como este mono. Y si el mono en teoría la tiene tan fácil, yo me pregunto yo por qué no la puedo tener tan fácil. Pues porque creemos que el camino a una vida plena es algo complejo, como la astronomía, como la astrología. Y no, a veces es más metodología. Darle sentido a la vida, vivir felices, plenos y con propósito, como este mono, pues no solamente debería ser nuestra expectativa de lo que queremos en la vida, sino que es posible, además no lo merecemos. Y no tiene que tomarnos años ni ser complicado como me pasó a mí. Y les quiero precisamente contar cómo pasé de estar totalmente insatisfecho todo el tiempo a llevar una vida plena y con propósito. Y eso se los quiero compartir a través de 7 premisas que me ayudaron a transformar mi vida. Y bueno, son muchas más premisas y más cosas las que me ayudan a transformar la vida, pero he concentrado esto en 7 que les quiero compartir hoy, que son las que me permiten vivir en plenitud. Y además, desde ahí, podemos analizar el costo de la insatisfacción.
La realidad que vivimos hoy es un producto del pasado. Esta es la primera premisa que yo tengo con total claridad. La realidad que vivimos hoy es un producto del pasado. El cuento que yo me cuento todos los días sobre mi vida, sobre mi realidad, es lo que determina cómo me siento. Les voy a dar un ejemplo. Y también compartan en los comentarios esta imagen que les voy a compartir ustedes que ven en ella. La idea es esa, es que escriban cuál es la principal acción que ustedes interpretan en esta imagen, pero cuál es la principal acción de manera general. La pueden escribir en los comentarios y leemos a ver si las estadísticas de ustedes son parecidas a las estadísticas que hemos tenido en otro momento. Observar, alerta, peligro, riesgo, caminos, estar atento, peligro, tomar riesgos. Les comparto que, por lo general, cuando hago esto, la mayoría de las personas, hoy es un caso aparte, la mayoría de las personas dicen que hay un ciervo cruzando una carretera. O sea, que la imagen y la acción principal es la de un ciervo cruzando la carretera. Claro, uno puede entrar a analizar muchas cosas más pequeñas, como que hay una mirada tranquila del ciervo, eso está muy bien, ¿no? Pero como que la acción principal es que un ciervo está cruzando una carretera. Hay casi el 75% de las personas contestan esto. Hay otras personas que dicen no, hay una carretera cruzando un bosque. Más o menos un 15% de las personas dice eso. Y otras personas, más o menos el 10%, dicen que hay una situación de peligro, como muchos otros ustedes han puesto y otras cosas que ustedes han puesto. La pregunta para mí, si fueran solamente en este momento esas dos opciones, hay un ciervo cruzando la carretera o hay una carretera cruzando un bosque, ¿ustedes que hay una correcta? ¿Creen que hay una correcta y una incorrecta? ¿Se podría decir que si una persona que dice que hay un ciervo cruzando la carretera está equivocado? ¿Se puede decir que una persona que diga que no, hay una carretera cruzando un bosque está equivocado? ¿Y de qué puede depender esa respuesta? Sí, muchas personas, como lo están poniendo acá, es percepción. Pero esa percepción, ¿de dónde viene? Por ejemplo, ¿por qué una persona dice que hay una carretera cruzando un bosque? ¿Por qué una persona lo primero que interpreta de este estímulo externo es eso? Si yo, por ejemplo, he crecido en una familia ambientalista y tengo una mentalidad muy ambientalista, pues entonces lo más probable es que eso sea lo primero que vea. Pero no quiere decir que una respuesta o la otra esté equivocado. Lo que quiere decir es que somos lo que pensamos y lo que uno piensa, ¿no? Eso determina su realidad. Lo que uno cree que es verdad, lo que uno define como verdad, es como uno experimenta la realidad. Y por eso nuestras creencias generan nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, porque somos un producto del pasado y así funciona nuestro cerebro. Por eso, nuestro pasado condiciona nuestro presente. Entonces, entender cómo funciona ese pasado precisamente es algo muy importante, ¿no? Porque me lleva a entender que el cuento que me cuento determina mi realidad. Entonces, somos lo que pensamos. Entonces, les quiero decir más o menos que en el pasado, en mi pasado, eso viene siendo como el segundo punto que les quiero compartir, que comencé a entender que mi pasado condiciona mi presente. Mi pasado condiciona mi presente. En mi pasado se programó mi subconsciente. Les voy a contar un poquito de algo que de pronto ustedes conocen, pero es un poquitico de ciencia muy rápidamente de cómo funciona el cerebro. Entonces resulta que el cerebro puede estar dividido, llamémoslo así, esto no es ciencia exacta, igualmente el dibujo, no me crean en el dibujo, pero está dividido el cerebro como en dos partes, una parte consciente y una parte subconsciente. La parte consciente maneja entre uno y el 5% de toda la actividad cerebral, de todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos a lo largo del día. Y el 95% es subconsciente o inconsciente. Y de ahí en la parte subconsciente es donde realmente está guardada la información que viene del pasado. ¿Por qué? Porque lo aprendimos con la punta de condicionamientos paternales, maternales, culturales. Les doy un ejemplo muy sencillo para que podamos entender cómo afecta un condicionamiento, por ejemplo, en este caso, cultural, mi pasado y por lo tanto lo que yo pienso y creo que es correcto. Entonces, si ven en esta imagen,
Imagínense que ese calvo, pues, fuera yo. Y nací en China, y ahí estoy en China, y pues no tengo mucha cara de chino, pero digamos que estoy en China, y por lo tanto, si yo nací en China, sería la misma persona que soy hoy en día, así hubiera tenido los mismos papás. ¿Sería la misma persona que soy hoy en día? Seguramente no sería la misma persona, tendría una cantidad de condicionamientos culturales que me harían pensar y reaccionar de una forma totalmente diferente. Tan diferente que si realmente fuera chino, y depende de la parte de China, ese gato que está ahí tal vez no estaría al lado mío sin un plato. Y hoy en día uno dice, de estas personas que vivimos de este lado del charco, como decimos, pues comerse un gato o comerse un perro nos parece tremendo, nos parece loquísimo. Pero de este lado, y está bien, justificamos que igualmente está bien comer, no sé, cerdo, vacas, ¿no? Y en otras partes del mundo les parece tremendo comerlo. Entonces, es decir, es totalmente percepción. Yo soy el producto de mi pasado. Mi voz interior, hasta que yo no sea consciente de ella, no es propia. Viene de lo que yo he aprendido, de lo que he escuchado de los demás, y así es como se condiciona mi mente. Pero peor aún, hay unos estudios. Entonces les comparto un poquito de ciencia de la National Science Foundation. Esto sí es de verdad, esto no es una parte donde estemos montando algo para un ejemplo. La National Science Foundation dice que la mente humana tiene entre 12.000 y 60.000 pensamientos al día, es decir, muchísimos. ¿Qué es lo sorprendente de esta estadística? Que el 95% de esos pensamientos son repetidos del día anterior. Es decir, que nuestro cerebro funciona muchas veces como un disco rayado. Pero peor aún, que el 80% de esos pensamientos repetidos son negativos. Póngase a pensar que 10 pensamientos, de 10 pensamientos, 9.5 pensamientos son repetidos del día anterior. Y de esos 9.5, casi 8 son pensamientos negativos. Entonces, constantemente estamos como en ese disco rayado, porque estos estudios lo que están haciendo, lo que están demostrando, lo que revelan, es que la calidad de nuestra existencia se basa en la calidad de nuestra comunicación interna primero y después externa. Es decir, como digo yo, el cuento que nos contamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Nuestros pensamientos y palabras son el alimento de nuestras emociones. Nuestros pensamientos y palabras son el alimento de nuestras emociones. Y depende de qué emoción sintamos, de esa forma vamos a reaccionar después. Y eso se convierte en la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando en la vida, todos nosotros en este momento? Y hagamos un corto ejercicio para revisar precisamente este ejemplo de cómo nos alimentamos y sobre todo el tema de los condicionamientos culturales y paternales también. Entonces, la idea es que les voy a mostrar aquí 3 monos, ¿no? Y vamos a hacer este ejercicio. La idea es que cada uno de ustedes pueda determinar inicialmente cuál de estos 3 personajes que yo les voy a contar es el peor. Les voy a contar ciertas cosas que hemos sabido de estos personajes. Pongo unos monos para no mostrar las caras porque si no, pues no tendría ningún sentido. La idea es que ustedes, como les digo, puedan primero identificar si se puede calificar que uno de ellos es peor y después, si lo quieren pensar, cuál sería el mejor. Y lo ponen también en los comentarios cuando les haya contado la información sobre cada uno de estos personajes, ¿vale? Entonces, el primer mono dice así: tenía amigos políticos corruptos, consultaba astrólogos, tuvo 2 esposas, era un fumador empedernido y bebía de 8 a 10 veces en el día. El siguiente, acuérdense que es lo primero que les llega a uno, no lo vuelven a racionar, no lo lleven acá, lo primero que les llega. El segundo dice, fue expulsado 2 veces de su oficina, usualmente dormía hasta el mediodía, usaba opio en la universidad y bebía whisky todas las noches. Y el tercer personaje dice que fue condecorado como un héroe de guerra. Era vegetariano, no fumaba, inspiraba a millones, no bebía y nunca le fue fiel a su esposa. Entonces, de estos 3, rápidamente lo primero que les llegó, como les digo, ¿cuál puede ser el mejor, el más chévere, el que calificamos de mejor por la información que recibimos? Y si de alguna forma podríamos decidir
después de que pongan el mejor, casi todos están de manera unánime con que el 3 sería el mejor. Ahora pongan cuál sienten ustedes de esos otros, supongo yo, que podría ser, llamémoslo así, el peor. ¿Cuál de estos 3 personajes podría ser el peor? ¿El 1? ¿El psicorrígido del 1? ¿No? ¿El 2? Algunos dicen que el 3, perfecto. Pero entonces, si ven, la gran mayoría de ustedes dice que el peorcito es el 3 perdón, que el mejorcito, me corrijo, que el mejorcito es el 3 y que el peorcito está entre el 1 y el 2. Y claro, Ana Milena, por ejemplo, cuando ya entra la parte racional, uno dice, tenemos solo una parte de la información de ellos, perfecto. Pero en una primera impresión, todos juzgamos. En una primera impresión, muy rápidamente, todos vamos a tener como un juicio. Entonces, les quiero contar quiénes son los personajes, ¿no? Y de dónde sale esta información. Esta información sale de que el primer personaje es el presidente Roosevelt. El segundo personaje era el primer ministro de Inglaterra, Churchill, y el tercer personaje era Hitler, el dictador alemán. Y si se dan cuenta con la información que recibimos, entonces consideramos, cuando yo hice este ejercicio la primera vez también estaba igual que ustedes, consideramos que el tercero era el mejor. Y sí, pues claro, no teníamos la información completa. Por ejemplo, en el primero decía bebía, pero no decía que bebía. Podía decir bebía, puede ser bebía leche. El segundo sí decía específicamente que bebía. Entonces, si se dan cuenta, lo que sucede con nuestro cerebro, ¿no? Es que nos entra una información a nosotros del exterior. Entonces, en este dibujito que les estoy mostrando ahí, viene una información externa. Esa información está conformada por unos textos que les compartí sobre otra persona. Llega a nuestro cerebro y nosotros con la información que tengamos guardada en nuestro subconsciente vamos a interpretar esa información y vamos a emitir un juicio hacia lo externo. Entonces, por ejemplo, si dice bebía whisky todas las noches y yo tengo un caso de un familiar que es alcohólico, lo voy a sufrir y entonces automáticamente se me va a ir por ahí. Todo lo que decía que era Hitler, que era vegetariano, que inspiraba millones, que fue un héroe de guerra, pues es información que en teoría consideramos que es buena. Y eso se llama sesgo de confirmación. Y es que nosotros prestamos atención de forma selectiva a la información que verdaderamente defiende nuestras ideas, es decir, nuestras creencias antiguas. Y a la vez ignoramos inconscientemente, valga la aclaración, aquella parte de la información que no resuena con nosotros. Y resulta que a nuestra mente le encanta leer cosas con las que está de acuerdo, porque leer cosas con las que está de acuerdo confirma ese filtro y además cuando lo confirma genera dopamina y nos hace sentir bien. En cambio, cuando la información que recibimos choca con nuestras creencias, genera insatisfacción. Y lo que está generando el neurotransmisor del cerebro cuando se genera insatisfacción muchas veces es cortisol, lo cual nos lleva a estar ansiosos y estresados. Entonces, por eso, si volviéramos a hablar del tema y ustedes me creyeran que yo les dijera que las mujeres la tienen más fáciles, es muy probable que por esa razón es que uno se ofenda, porque la información que uno tiene guardada en su cabeza es otra. Sin embargo, hay personas en el mundo que de pronto estarían hasta de acuerdo con esa frase, pero de ahí es donde viene eso. Les quiero mostrar otro ejemplo a partir de la siguiente cosa que para mí ha sido muy importante en la vida de entender y de procesar, y es que yo no puedo cambiar sin cambiar mi forma de pensar. La mayoría de los seres humanos, las estadísticas dicen que más del 90% de los seres humanos tenemos algo que queremos cambiar y no hemos podido. Y lo peor es que no sabemos por qué no hemos podido cambiar eso que queremos cambiar. Sea sentirnos de una forma, actuar de una forma, reaccionar de una forma. ¿Por qué no podemos cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar? Porque, como les decía ahorita al comienzo, el cuento que yo me cuento determina mi realidad, ¿cierto? Y pues entonces para un cuento, pues les voy a contar un cuento que es un buen ejemplo de esto. Resulta, esto es una historia, ¿no? Que en un programa de televisión invitaron a entrevistar a dos hermanos gemelos. Y en el programa, pues se dedica a contar historias de éxito y de fracaso en la vida. Y esta, muy en particular, era muy extraña, porque los dos hermanos contaron que su padre los crió solo, ya que su mamá se había muerto cuando ellos nacieron. Y su padre fue alcohólico toda la vida. Y esto afectó pues muchísimo a los dos hermanos, obviamente. Y a los dos les hicieron la misma pregunta. Oiga,
por qué eres como eres, por qué una historia de éxito y otra de fracaso se han sido educados exactamente igual. Porque al final estos dos jóvenes que se ven aquí, como se ven, terminan siendo totalmente diferentes. Y los llevaron al programa de televisión porque uno era exitoso, exitoso entre comillas, y el otro era fracasado entre comillas. Y la respuesta de los dos fue exactamente la misma y eso les causó aún más intriga, ¿no? Y la respuesta fue, bueno, pues es porque mi padre era alcohólico. Es decir, para los dos fue la misma situación, pero cada uno lo interpretó de una forma totalmente diferente. El mismo evento, la misma infancia y dos resultados totalmente diferentes. Es decir, cada uno tuvo esa misma semilla y cada uno tuvo dos futuros potenciales totalmente diferentes. Y esto es cierto para casi todas las situaciones en la vida. Lo que nos sucede a nosotros es una realidad objetiva en forma de un estímulo exterior. Y nuestra respuesta es una elección subjetiva que sucede en nuestro interior a modo de elección. Entonces, al final, no es lo que pasa, lo que te pasa a ti lo que importa, sino que realmente lo que importa es cómo reaccionas a lo que te pasa. Entonces, uno de ellos se empodera muchísimo con esto y dice, yo no quiero ser nunca como mi papá y voy a hacer todo lo posible para cambiar. El otro acepta esa realidad y dice, esto es lo que me tocó, no hay nada que hacer, mi destino es ser como mi papá. Y asumen eso como una verdad y eso hace que cada uno de ellos tenga un destino totalmente diferente. Entonces, si se dan cuenta, en el camino de la vida nosotros podemos no controlar lo que nos sucede. Es decir, yo no puedo controlar si hay pandemia o no hay pandemia, pero lo que sí podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestras emociones y por lo tanto las reacciones que tenemos frente a lo que nos sucede. Es decir, como ustedes decían ahorita mismo en los comentarios, que solamente existe la percepción y eso es lo que determina, ¿no? La verdad. Es la percepción que uno tiene de cada situación lo que determina la verdad que uno está viviendo. Por eso, dos personas pueden vivir situaciones totalmente opuestas, ¿no? E interpretarla, perdón, igual la misma situación, interpretarla de formas totalmente opuestas. ¿Cuál es el problema? Es que casi nunca somos conscientes y por eso, pues, no estamos controlando, normalmente no estamos controlando lo que nosotros pensamos. Sucede en automático. Entonces, hay una frase atribuida a Einstein que me encanta, que dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento y no puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y por eso es que nosotros no podemos cambiar algo desde el mismo nivel de conciencia que creó el problema. Y eso es lo siguiente que llegué a entender y a poner en práctica en mi vida. No puedo cambiar algo desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. El cuento que me cuento determina mi realidad. Por eso, repito, no podemos cambiar algo desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Hay un personaje que me gusta muchísimo que se llama David Hawkins, es un autor muy famoso de un libro que se llama La fuerza versus el poder, y él intentó calibrar de cierta forma los niveles de conciencia humana desde la parte energética. Él dice que los más altos, las emociones más altas, las emociones más altas hablan de una conciencia que está expandida y los más bajos hablan de una conciencia que está contraída. Y Hawkins usa una escala numerada de 1 a 1000, donde los números más bajos representan estados de conciencia, pues obviamente más bajos y como por ejemplo la vergüenza, el miedo, la ansiedad, y los números más altos representan estados de conciencia más elevados, como amor incondicional, paz, iluminación, o emociones como la serenidad, la dicha. Aquí es cuando vemos que no podemos cambiar algo desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar odio con odio. Yo no puedo cambiar culpa con culpa en los valores que son contraídos. Casualmente, si yo puedo tratar de generar amor con amor, eso sí funciona. Entonces los valores funcionan de esa forma muy interesante. De nuevo, un ejemplo rápido para ustedes y es que piensen ustedes, sin juicio, acá nadie está juzgando, no pasa nada, pero piensen cuál
¿Cuáles son las 5 emociones? Aquí estoy mostrándoles, hay 4 columnas. Miren la columna tercera de la izquierda a la derecha o la segunda de la derecha a la izquierda, la que dice emoción, y piensen cuáles son las 5 emociones principales que ustedes tienen cada día. Solamente piénsenlo, no hay que escribirlo, no hay respuesta ni buena, ni mala, ni correcta, ni incorrecta. Es que ustedes lo puedan saber y puedan determinar cuáles son. No que de vez en cuando yo tenga ansiedad o de vez en cuando yo sienta desprecio, porque eso es de vez en cuando, pero sí que sean conscientes de que es algo que está constantemente en sus vidas. De nuevo, no es para considerar que si yo estoy en una emoción de optimismo todo el tiempo, soy mejor ser humano que quien está en una emoción de ansiedad todo el tiempo. No tiene nada que ver. Es solamente como un ejercicio para que ustedes lo puedan hacer. Y claro, si uno escoge una, perfecto, pero escojan 5. Y en estos ejercicios, cuando los inviten a hacer estos ejercicios, es muy importante que para que tenga un resultado positivo, uno no se mienta. Porque eso es lo que otra parte que hace el cerebro. Una respuesta correcta. Y si la pongo además en el chat, pues todo el mundo la está viendo y yo tengo que quedar bien. Entonces, no hay respuesta correcta, ¿no? Lo que es, lo que uno siente es lo que es. Y si uno deja que la mente le mienta, uno nunca va a poder cambiar porque pues está arrancando con falta de conciencia. Entonces, eso es lo más importante que ustedes lo puedan tener simplemente para que tengan conciencia, no más. Y ahorita más adelante volvemos a esto en algún momento. Volvemos a esto como para revisar, como les digo, hacia dónde va todo esto, mejor dicho, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una de las cosas que me di cuenta, otras cosas que me di cuenta que les quiero contar, es que la kriptonita de la plenitud es precisamente la insatisfacción. Y hasta aquí, pues todo muy bien, uno no lo entiende, ¿no? Pero de nuevo, volvemos a esta frase. El cuento que me cuento determina mi realidad. Entonces, ¿qué es plenitud? ¿Qué es insatisfacción? Para vivir pleno, pues tengo que entender primero muy bien qué es insatisfacción. Y no solamente qué es insatisfacción, tenemos que pensar también, oiga, ¿dónde está la insatisfacción? ¿En qué lugar está la insatisfacción? Si yo les dijera, en el cuarto en el que ustedes están en este momento, muéstrenme dónde está la insatisfacción. ¿Dónde se encuentra? Y también, si ustedes llegan a la conclusión de dónde está, ¿cuándo está? Es decir, en una línea de tiempo, ¿cuándo se encuentra la insatisfacción? ¿Dónde se encuentra la insatisfacción en una línea de tiempo? Y precisamente para entender eso, pues vamos a ver el siguiente ejercicio corto que les voy a poner. Y es también para que lo respondan en los comentarios. Esto digamos que es una línea de tiempo. Y entonces la idea es que ustedes puedan poner qué color representa en esta línea de tiempo el presente, qué color representa el pasado y qué color representa el futuro. De nuevo, no hay ni correcto ni incorrecto, es solamente un ejercicio. Para ustedes, y después les comparto igualmente para la generalidad de las personas cuáles son las respuestas, porque como les digo, no hay correcto e incorrecto. ¿Qué color? Para que lo pongan en los comentarios. El rojo pones que es que rojo es futuro, rojo es pasado. Pongan rojo y si es del pasado, el color, ya que pasado rojo, presente naranja, futuro azul. Muy bien. El pasado, el último color, azul presente, naranja presente. Perfecto. Pues la gran mayoría de ustedes está poniendo en este momento que naranja es el presente, en eso estamos de acuerdo. Y muchos están entre que el futuro es azul y otros dicen que el pasado es azul, otros dicen que el futuro es el color que es más rojizo. Entonces les comparto que la mayoría de las personas que no conocen por ejemplo, este ejercicio y que tienen en su mente la educación tradicional que nosotros hemos tenido, donde el tiempo tiene una línea de temporalidad muy clara, entonces el presente en esta línea es el naranja, que es donde de pronto uno puede estar. El pasado es el azul y el rojo es el futuro. Eso no quiere decir que los que lo han puesto de otra forma esté mal. Simplemente les comparto que eso es lo que muchas personas nos dicen a nosotros. Como les digo, en el consciente colectivo. Ahora en esta imagen, ¿no? Piensen lo mismo. En esta imagen, ¿dónde está el pasado y dónde está el futuro? Y ahorita vamos y les cuento un poquito
las culturas, algunas culturas ancestrales, cómo lo veían. Porque la mayoría de las personas lo vemos como lineal. El futuro está adelante y el pasado está atrás. Entonces, teniendo esto en cuenta esta imagen, imagínense que en esta imagen pasó una persona corriendo o pasó un carro y al tomar la fotografía, que la foto pasa, el carro pasa de izquierda a derecha, va dejando la estela. Entonces aquí es muy claro, como están poniendo ustedes, que a la izquierda es el pasado, porque ya pasó por ahí. Hay una línea en la mitad que sería el presente, llamémoslo, que es como el centro de la foto, donde uno toma la foto, ¿no? Y el pasado es por allá adelante. Pero si nos montamos en el carro, ¿dónde está el futuro? En teoría está adelante y el pasado está atrás. Pues las culturas ancestrales decían precisamente que el tiempo era como circular, porque es como un camino. Y el camino que yo estoy pisando, mis ancestros ya han pasado por ahí. Por lo tanto, cuando yo paso caminando por ahí, estoy caminando el pasado de mis ancestros. Eso es una forma de verlo. Y el futuro, pues no ha llegado el futuro por lo general como si fuera detrás de nosotros. Es una forma interesante de verlo. A mí me causa como, sí, me parece interesante esa forma de verlo, porque es diferente. Otra forma de poderlo ver y entender, y ahorita van a entender por qué voy para allá, es la claridad de que en un reloj de arena, como este mismo reloj que tengo acá, cuando uno voltea esto, existe solamente un lugar que es el presente, ¿cierto? Y el presente es inevitablemente este punto de acá. Eso no hay nada que hacer. Aquí está el presente. Pero cuando uno le dice a las muchas personas que el futuro está aquí arriba y el pasado está aquí abajo, también genera confusión porque estamos acostumbrados a verlo diferente. Pero si esto es el presente, quiere decir que toda la arena que está pasando por este instante presente, que está cambiando todo el tiempo, como la arena que pasa, pues la arena que ya pasó por ahí cae aquí abajo. Por lo tanto, este es el pasado. La arena que no ha pasado por aquí está aquí arriba y ese es el futuro. Y entonces aquí es muy claro en este ejemplo, ¿no? ¿Dónde está futuro, dónde está pasado y dónde está el presente? Pero entonces, Aristóteles decía que hay se llama la paradoja del tiempo de Aristóteles. Y él decía una cosa muy bonita y es que el presente de acá, es el límite que hay entre el pasado y el futuro. Está muy claro. Y el pasado es algo que ya no existe. En relación al presente, el pasado ya no existe. Ha existido, pero ya no existe. Y en cambio el futuro no existe del todo, existirá, pero en este momento no existe. Entonces el presente infinito está dividiendo algo inexistente de algo inexistente, porque tanto el pasado como el futuro solamente existen en nuestra mente. Esto es ficción, no ha sucedido, y esto es una memoria, ya sucedió, ya no existe. Entonces ante la pregunta de dónde está la insatisfacción y en qué parte temporal está, pues resulta que la insatisfacción solamente puede existir en el pasado o en el futuro. La insatisfacción no existe en el momento presente. Solamente cuando llevamos nuestra mente a lo que queremos que sea el futuro, pues nos genera ansiedad, algo de insatisfacción. Cuando nos vamos al pasado, es probable que nos genere anhelo, depresión, y eso nos genera ansiedad. Póngase a pensar que uno solamente en este instante presente no puede existir la insatisfacción. Entonces, si ya sabemos dónde está la insatisfacción, entonces ahora tenemos que preguntarnos, bueno, perfecto, ¿dónde está el bienestar? Y esa respuesta pues es obvia porque de pronto ya lo estábamos viendo, ¿no? En el presente. En ese momento presente, en ese inevitable momento presente, en ese eterno momento presente, no hay ansiedad, no hay miedo, no hay culpa, porque al final de esto siempre es el momento presente. Todo el tiempo estamos en el momento presente. A medida que estoy hablando, sigo estando en el momento presente y esa palabra que dije antes ya es del pasado. Y la que voy a decir ahorita más adelante no ha llegado. Y si no ha llegado, no existe. Entonces, si yo me concentro en este instante, no existe nada más que este instante presente. Entonces, para que podamos experimentar esto, porque siempre es importante poder experimentar las cosas que uno ve, las cosas que uno ve son solamente como conocimiento prestado. No hay una persona que está hablando, uno está leyendo un libro, es conocimiento prestado. Y hasta que uno no lo ponga en práctica, pues no lo vuelve sabiduría.
Y una de las razones por las cuales muchas personas no cambian es porque reciben información, pero no necesariamente se atreven a ponerla en práctica y entonces no se convierte en sabiduría propia. Este ejercicio que los voy a invitar a hacer es precisamente para poder experimentar un poquitico de ese momento presente. Entonces, lo que les voy a decir en este momento es, siéntense lo más relajado posible, cierren los ojos, esto nos va a tomar 1 minuto máximo. ¿Por qué cerramos los ojos cuando hacemos esos ejercicios? Porque nos llevan a la introspección y nos ayuda a tener menos estímulos visuales porque constantemente estamos bombardeados por estímulos visuales. Entonces, al cerrar los ojos nos lleva a bajar un poquito la frecuencia de nuestras ondas cerebrales y eso nos ayuda. Entonces, cierren los ojos por un momento. Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas para continuar bajando las revoluciones de nuestro cerebro. Entonces, los invito a inhalar por la nariz, a sostener y a exhalar de nuevo por la nariz lentamente. Entonces, inhalamos profundamente, sostenemos y exhalamos lentamente. Y con la exhalación sientan cómo comienza a relajarse el cuerpo, como si de pronto el cuerpo se estuviera derritiendo en la silla más o menos. Con cada exhalación. Inhalamos de nuevo por la nariz, sostenemos y exhalamos de nuevo por la nariz lentamente. De nuevo, más relajados y más relajados. Y hacemos una última inhalación. Por la nariz profunda, sostenemos y exhalamos lentamente. Y con los ojos cerrados, le vamos a preguntar a nuestro cerebro. Díganle, cerebro, ¿cuál es mi próximo pensamiento? Y escuchen qué llega. Cerebro, ¿cuál es mi próximo pensamiento? Y si sienten que la mente está en blanco, escuchen y van a ver que eso es el inevitable momento presente. Ese instante de silencio, esa tranquilidad mental, ese aquí y ahora. Y si abren su escucha más a los ruidos que puedan percibir constantemente, solamente los pueden escuchar en el presente. No podemos escucharlos en el pasado porque ya pasaron, ya no existen. No podemos escucharlos en el futuro porque no han existido todavía. Y ahí, en el presente, cuando nos podemos anclar en el presente, en ser conscientes de nuestro presente, ahí está la plenitud. Es un espacio sin tantas expectativas y sin tantas interpretaciones. Ahora, para terminar, vamos a agradecer. A mí me encanta en el ejercicio de gratitud ponerme las manos en el corazón, que es un anclaje que me genera recordar que cuando uno agradece, lo importante de la gratitud no es hacer un ejercicio de gratitud, es sentir la gratitud. Y en la gratitud, cuando estoy conectado con la gratitud, también estoy anclado en el momento presente. Y ahí es donde uno comienza a trabajar la plenitud. Pueden abrir sus ojos. Cuenten si quieren en los comentarios cómo lo sintieron, si pudieron conectarse con ese momento presente. ¿Qué pasó cuando le preguntaron a su cerebro que cuál es el próximo pensamiento? ¿Con qué se conectó el cerebro en ese momento? ¿Llegaron pensamientos cuando uno pregunta eso o llegó como un silencio tremendo de no pensamiento, como de calma, como de nada? Y es un ejercicio muy simple que podemos repetir fácilmente cuando queramos. Toma 1 minuto, si se dieron cuenta, un minuto largo, no toma más. Y como dicen en los comentarios, sí, es sorprendente cuando llega ese silencio. Eso es un truco mental, ¿no? Eso es un truco mental simplemente porque la mente se queda como buscando una respuesta. La mente igualmente tiene algo de actividad, pero eso es conectarse con el momento presente. Y se queda uno ahí como anclado en esa pregunta. Entonces, ¿cómo nos conectamos con el momento presente? De nuevo, simplemente un repaso de un ejercicio para que ustedes se puedan llevar y para que entiendan que cada vez que uno haga esto, por ejemplo, si uno es consciente de que está llegando una emoción
está llegando la ira, está llegando la tristeza. Lo que pasa hoy en día muchas veces con los seres humanos es que está llegando la tristeza, eso me genera como ansiedad, yo no sé qué hacer, entonces como que mejor más bien me pongo en el celular, me voy a ver Netflix y como que le huyo a la emoción. Y allá hacemos todo lo contrario, que es buscar el camino a la plenitud. Y lo que hay que hacer cuando uno siente la emoción es simplemente hacer lo que hicimos ahorita, conectar con el momento presente, cerrar los ojos y dejar que la emoción surja y dejar que esté presente y que cuando llega una emoción trae información de por qué está ahí. Entonces, ¿por qué me estoy sintiendo triste en este momento? ¿O por qué tengo ansiedad y estoy comiendo en este momento? Entonces, la forma en cómo nos conectamos con el momento presente es haciendo estos 3 ejercicios, que son muy simples. Y es, primero, pues hacer una pausa, ¿no? Como una pausa de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo estoy sentado acá con ustedes y estuviera triste, me puedo sentar por aquí atrás y voy a hacer mi respiración profunda. De nuevo, ¿para qué? Para bajar las revoluciones de la mente. Cierro los ojos. Y solamente, ni siquiera con preguntarle a la mente en qué estoy pensando, que les digo, eso es un truco, pero solamente con escuchar, solamente cerrar los ojos, respiro, escucho. Escucha atenta y con tranquilidad. Eso me conecta con el presente. Y si cierro con gratitud, cambia inmediatamente la química del cerebro y voy a estar mucho más tranquilo. Y eso va a hacer que yo pueda procesar con más calma, más ecuanimidad mis emociones y por lo tanto yo me vuelva dueño de mis emociones y no las circunstancias dicten todo el tiempo cómo van a ser mis emociones. Por eso siempre digo que la plenitud es la capacidad que uno tiene de estar tranquilo, irrelevante si hace sol o si está lloviendo. Irrelevante, como digo, de los chicharrones de la vida, pues puedo estar tranquilo, porque eso es un superpoder. Y es un superpoder que la humanidad necesita en este momento mucho. Poder estar tranquilo con las cosas, poder estar tranquilo con las personas, con las situaciones. Eso es parte de ese trabajo. Entonces, respirar, escuchar, agradecer. Toma un minuto, no toma mucho más que eso. Y comienza a conectarnos y anclarnos mucho más con el momento presente. Entonces, hablando del costo de la insatisfacción, ¿no? Pues ya repasamos cómo nos conectamos con el momento presente, pero hablando del costo de la insatisfacción, entonces, me parece muy importante mencionarles que la insatisfacción es intangible. Pónganse a pensar en esto. La insatisfacción, la ansiedad, es intangible, no lo podemos agarrar. Uno habla de insatisfacción, pero ¿por qué no le damos el valor que se merece, la importancia que se merece a la insatisfacción? Porque es intangible. Si a uno le llega y le dicen que le van a cortar el internet si no paga la cuenta que debe, eso es tangible. Si uno le dice que lo van a embargar porque hay tanta plata, eso es tangible. La insatisfacción es intangible. Y además, pues nosotros a través de la insatisfacción, como les digo, pues no es algo que uno pueda agarrar necesariamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del costo de la insatisfacción, pues entonces pensemos, oiga, ¿cuánto me está costando la insatisfacción? Primero que todo, ¿cuánto tiempo, no, estoy pasándome en estas? Que es algo que podemos hacer y ahorita revisar. ¿Se acuerdan de esta estadística de la National Science Foundation? ¿Se acuerdan de estos datos que les compartí hace un poquitico? La ciencia dice que el 80% casi de nuestro tiempo estamos en pensamientos negativos. Entonces, seguramente es mucho más alto de lo que nuestro consciente racional nos permite aceptar. Pero, sin embargo, hagamos un ejercicio. Y el ejercicio es para volver tangible lo intangible, para darle la misma importancia que le damos a otras cosas. Y casualmente las cosas que más le damos importancia a los seres humanos es cuando hay un número. ¿Cuánto vale el estar en intangible? ¿Cuánto nos cuesta en la vida? No, no cuánto nos cuesta en vida, porque eso también es intangible. ¿Cuánto nos cuesta en dinero? Entonces, para hacer eso, esto es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a pensar primero, ¿cuántas horas al día me la paso en pensamientos del pasado, del futuro, especialmente pensamientos que me drenen mi energía? ¿Cuántas horas al día se pasan en esas? ¿Cuántas horas al día se pasan peleando con ustedes mismos o con otros en su mente? Así sean peleas ficticias o reales, no importa.
¿Cuántas horas al día las pasa uno quejándose o siendo resentido? Y pues, como es una palabra fuerte, uno le dice a alguien, usted es un resentido, y no, no, no. Ser resentido es resentir, es volver a sentir. Todos somos resentidos. Entonces, cuando uno se acuerda de esa cosa que me hizo otra persona, no sé cuándo, estoy resintiendo. Entonces, ¿cuántas horas al día yo me paso en pensamientos del pasado o del futuro que me hacen tener pensamientos o energía que me esté drenando? Eso es la primera parte, eso es muy importante en esa parte del ejercicio, ¿no? Lo repito, que drenan la energía, que no le suman a uno nada, que le están restando cosas en la vida. ¿Cuánto tiempo te pasas en esos pensamientos del pasado, del futuro? Si quieren, lo pueden compartir igualmente en los comentarios también. Pero vamos a hacer el ejercicio por lo bajo. Vamos a irnos hacia lo bajo, por más que la ciencia dice que si fueran entre 1 y 10 horas sería más 8, digamos que son 3, pero cada uno de ustedes hace su ejercicio y cada uno llega a su propia conclusión. Digamos que son 3 horas las que pasamos al día en ese tipo de pensamientos. Ahora, totalmente subjetivo, pero cada uno de ustedes diga en cuánto valora su hora laboral. No cuánto le pagan hoy en día, sino usted en cuánto la valora. ¿Y por qué lo hacemos con la hora laboral? Porque si lo hacemos con la hora de vida es intangible. ¿Cuánto vale la hora laboral? Digamos que es $10, para que la matemática sea más fácil solamente. Entonces esos son $30 al día que se está perdiendo. O $900 al año, o $11,000, perdón, $900 al mes y $11,000 al año. Eso es plata que se está perdiendo. ¿Y por qué estamos perdiendo plata? ¿Por qué nos está restando vida? Sí, eso es clarísimo, nos resta vida. Pero ¿qué pasaría si invirtiéramos mejor ese tiempo? ¿Qué pasaría si ese tiempo lo estuviéramos invirtiendo en pensamientos que eleven mi energía, que eleven mi conciencia y no que la estén drenando? ¿Cómo sería, cada uno de ustedes piense cómo sería su vida si invirtiera ese tiempo que hoy en día invierte inconscientemente en cosas que le restan energía? ¿Cómo es si lo hicieran en cosas que le suman la energía? Y eso me lleva al sexto punto de los 7 que les estoy compartiendo hoy. Y es que el equilibrio interno genera balance con lo externo. Normalmente cuando buscamos cambiar, buscamos cosas afuera. Hasta que no haya un equilibrio interno, nosotros no tengamos un equilibrio interno, no vamos a poder generar balance con lo externo. Si yo no estoy bien conmigo mismo, no puedo pretender tener buenas relaciones con los demás, ni con mi trabajo, ni con diferentes cosas. ¿Por qué? Porque el cuento que me cuento es muy importante. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije qué pensamientos tenemos a lo largo del día? Pues esta parte es muy, muy importante, porque esos pensamientos nos llevan a tener diferentes tipos de emociones, como las que estábamos mirando de Hawkins acá. Entonces, ¿qué emociones estoy teniendo? Y estas son las que llamemos que vibran alto. ¿Por qué le llamo que vibran alto? Porque generan una espiral positiva. Uno puede entrar a través de las emociones y los pensamientos en espirales negativas o en espirales positivas. Si yo afirmo como todo va a estar bien, tranquilo que todo va a estar bien, que sería la primera parte, la afirmación, eso comienza a generar una espiral positiva. Eso me da confianza, eso me da optimismo de ahí para adelante. Pero lo mismo sucede con la espiral, que llamémosla negativa. Si yo por alguna razón estoy sintiendo desprecio o ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que yo quiero adelgazar y tengo mucha ansiedad y entonces agarro un tarro y comienzo a comer cosas del tarro porque esa es mi forma de manejar la ansiedad. Entonces inmediatamente me doy cuenta que, ay, no debería comer porque yo estoy en dieta. Entonces eso me genera arrepentimiento, eso me genera desesperación, culpa, pues pucha, ahí arranca esa espiral negativa y se va uno. De nuevo, el ejercicio para ustedes no es para juzgarlos, es para generar conciencia, no es nada más. A través de la conciencia es que podemos determinar si queremos y podemos cambiar o no. Si no hay conciencia, estamos fregados. Y aquí les quiero compartir, me voy a adelantar a una cosa del punto 7, que son unos rituales que son muy importantes hacer. Yo le llamo rituales porque cuando uno habla de ejercicios, a mí ejercicios me lleva a la mente al colegio y en el colegio hacer un ejercicio era hacer algo obligado, entonces no me gusta. Cuando yo pienso como un ritual es algo chévere que sí me gusta hacer. Y eso es una cosa que le comparto a todas las personas con las que yo trabajo y es si en el mundo del desarrollo personal espiritual existieran mandamientos, no estoy diciendo que los existen, solo es un ejemplo, el primer mandamiento sería este, que ahorita lo explico, es la palmadita en la espalda y no el látigo. ¿A qué me refiero con este cuento de el látigo versus la
palmadita en la espalda. En que cuando yo estoy tratando de cambiar algo, yo durante mucho tiempo fui muy mal geniado. Todavía me quedan pequeños rezagos de eso, pero durante mucho tiempo fue exagerado. Entonces, si yo quería cambiar eso y volvía a ser mal geniado, yo me daba el látigo. Y es lo que hacemos los seres humanos. Normalmente queremos cambiar algo o algo no nos sale con las expectativas y nos damos látigo. Ah, pero es que yo soy lo peor. Volvamos al ejemplo de que no quiero comer, yo como, yo soy lo peor, yo no me puedo controlar o yo siempre procrastino todo. ¿Eso qué hace? Arrancar nuestra famosa espiral negativa. El látigo arranca la espiral negativa. Cada vez que nos juzgamos, nos impedimos la posibilidad de evolucionar, de cambiar. Por el otro lado, cuando me doy la palmadita en la espalda, es decir, es más importante darse cuenta de que estoy haciendo algo que quiero cambiar que de lograrlo, sobre todo al comienzo. Entonces, si yo me digo a mí mismo, me doy la palmadita en la espalda, todo bien, no pasa nada, me reconozco como un ser humano en un proceso de cambio, entonces eso es una afirmación. Lo voy a lograr. En este momento no lo puedo lograr, pero lo voy a lograr, todo bien. Si cambio el látigo por la palmadita en la espalda, arranco la espiral positiva. Y eso comienza a cambiar completamente mi percepción de la vida. Como veíamos al comienzo, las palabras tienen un poder inmenso, porque la clave del bienestar está en la conciencia, acuérdense de esto. Entonces las palabras tienen un poder inmenso porque la forma de pensar me va a hacer sentir, la forma de sentir me va a hacer actuar. Entonces recuerden que las palabras no son nada sino una creencia que las interprete. ¿Cómo están interpretando ustedes lo que les está pasando? Entonces ese pequeño ritual, como les que les acabo de decir, es un ritual que sucede en la mente del concepto de la palmadita y no látigo, nos garantizan resultados a largo plazo. Y eso es la parte más importante de todo esto. Y es la última premisa. Y es que los rituales que nosotros implementemos en nuestra vida, que aprendemos, son solamente los que implementamos, son los que nos cambian, no los que aprendemos. Si ustedes aprenden un ritual, pero no lo ponen en práctica, pues entonces no cambia nada. Los que sí implementamos y además lo volvemos algo habitual en nuestra vida porque además nos gusta, hace que ese cambio se sostenga en el tiempo a largo plazo, que es lo que también le pasa a la mayoría de las personas que de pronto hacen 1000 talleres, leen 1000 libros, hacen 1000 retiros y todavía no entienden por qué no están pudiendo cambiar si ya lo han hecho todo y lo entienden además. Es porque falta pasar a la acción, falta implementar esos rituales para pasar, como les decía, del conocimiento a la sabiduría. Entonces, ¿cómo puedo vivir en plenitud como este amigo nuestro, el mono? Como les decía ahorita, cuando nos damos la palmadita en la espalda, estamos haciendo algo fundamental que nos hace falta a los seres humanos todo el tiempo y es reconocernos como seres humanos. Y como seres humanos, estamos en un proceso. No importa si tenemos 2 años o 98 años, estamos constantemente en un proceso. Entonces, reconocernos como seres humanos, eso es lo primero, y ahí es donde entra otra vez con mucha fuerza ese primer mandamiento del desarrollo personal espiritual, que es palmadita en la espalda, no látigo. El siguiente, el siguiente ritual que ustedes pueden implementar, que los invito a implementar, no porque yo lo diga, sino para que lo prueben y entonces después ustedes decidan si les funciona o no, es comenzar a ser muy consciente del tipo de palabras que ustedes están diciendo para ustedes y para otros, como hablábamos al principio. ¿Qué tanta queja estoy teniendo en mi vida? ¿Qué tipo de palabras y cómo las interpreto? ¿Cómo estoy leyendo esos titulares que veo por todas partes y cómo los interpreto? ¿Cómo me están afectando? En la medida que yo puedo cuidar mis palabras y soy consciente de eso, entonces voy a ser consciente de qué tipo de emociones me está llevando este pensamiento. Y por lo tanto lo puedo cambiar, conectar con el momento presente y comenzar a vivir más en satisfacción. Pero entonces un tip de ritual, porque uno dice, ay, tengo que pensar en ser consciente del tipo de palabras, de pensamientos y no quejarme y esa vaina mañana uno ya se lo olvidó. Entonces, un tip para poderlo poner en práctica es que ustedes puedan llevar una bitácora del tipo de pensamiento y emociones que tienen todos los días, pero sin juicio, es decir, sin látigo, con ese primer mandamiento. Y ojo que dije bitácora, no dije voy a llevar un diario, porque estamos acostumbrados a oír y a saber que hay que tener diarios y está muy bien, pero cuando uno tiene un diario, uno dice como, uy, uno escribe larguísimo.
Hoy estuve de mal genio porque Pedro me hizo esto y entonces Eso no nos sirve de nada en este proceso de generar conciencia. Solamente bitácora. Bitácora es como decir, estuve de mal genio. Máximo estuve de mal genio porque Pedro me dijo una grosería. Estuve triste, estuve feliz, ¿no? No solamente es lo negativo, pero es solamente ponerlo. Piensen en la bitácora como, no sé, en las porterías de los edificios, la persona del portero tiene que llenar una listica de cuándo entra y cuándo sale la gente. Entonces, si yo entrara por acá y el portero pone, Juan Pablo entró de mal genio porque venía peleando con la esposa, entonces, no, eso no hace. El señor solamente, Juan Pablo entró. Es lo que haríamos nosotros poniendo, estoy de mal genio. ¿Eso de qué nos sirve? De generar conciencia. Solamente estamos tratando de generar conciencia. Y a lo largo del día, al final del día, si uno hace un pequeño repaso, pues entonces es más fácil poderlo hacer con tranquilidad que en el momento en que sucede que de pronto el cerebro está a millón. Esto si lo hacemos antes de acostarnos y justo cuando nos levantamos, cuando me levanto me pregunto, ¿cuál es el primer pensamiento que tengo? ¿Cuál es la primera emoción que tengo? ¿Estoy diciendo, qué nota este día va a ser lo máximo? O estoy diciendo, no, Dios mío, qué jartera, esto es lo peor y me voy a reunir con Pedro, que es una jartera. De nuevo, primer mandamiento, sin juicio. Cada vez que haya juicio, vuelvan a ese primer mandamiento al concepto de no látigo y palmadita en la espalda, porque ahí es donde podemos cambiar. Entonces, oiga, pues pucha, me estoy dando cuenta que yo me levanto con este tipo de emociones, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya soy consciente, por lo tanto, lo puedo cambiar. ¿Y cómo lo cambiamos? Pues con la kriptonita de la insatisfacción, es decir, por ejemplo, yéndonos hacia la plenitud, con la gratitud. Entonces, tan pronto termino esta bitácora por la noche y justo antes de acostarme, porque además los 5 minutos antes de acostarnos son los más importantes de todos. ¿Por qué son los más importantes de todos? Porque le dejo a mi subconsciente trabajando todo lo que va a hacer durante la noche en el sueño. No sé si les ha pasado que uno ve una película de acción o de violencia o de miedo justo antes de acostarse y la máquina queda pegado a eso y uno se sueña con eso. Y uno tiene un sueño pesado. Bueno, aquí lo que estamos tratando de hacer es, acabamos de hacer nuestra bitácora de pensamientos y emociones y ahora conecto con la gratitud. De nuevo, cierro mis ojos, hago mis respiraciones, pongo mis manos acá y agradezco. Agradezco algo que de verdad pueda sentir. Y si puedo hacer eso, pues me llevo esas emociones y esas sensaciones a la noche y voy a dormir mejor. Me levanto, comencé a decir, ay, va a ser un día terrible, pero bueno, ok, vamos a hacer nuestro ritual de gratitud. Y contrarresto eso, cambio mi energía, cambio la química de mi cerebro, entonces comienzo a cambiar mi día. Y si ustedes pueden implementar esto esas 2 veces, pues maravilloso. Pero si lo toma un minuto y lo pueden implementar más veces, pues muchísimo mejor. Si uno puede hacerlo 4 veces al día, 6 veces al día. Entonces, de nuevo, consciente de la respiración, ojos cerrados, manos acá para conectar con la verdadera razón por la cual estoy haciendo ese ejercicio y agradezco. Recuerden que lo que no estás cambiando, que quieras cambiar, obviamente, lo estás escogiendo. Lo que no estás cambiando, lo estás escogiendo. Entonces, yo soy una persona malgeniada, quiero cambiarlo y sigo siendo malgeniado, es como si yo estuviera escogiéndolo. Ahora, si yo digo no, estoy tratando de cambiarlo, estoy en un proceso, entonces trato de no escogerlo, lo estoy haciendo cada día mejor, arranco la espiral positiva. Pero es para que uno se pregunte desde la conciencia, porque como es un proceso inconsciente, ¿estoy escogiendo la insatisfacción inconscientemente en mi vida? Y si es así, ¿cómo puedo escoger conscientemente la plenitud? O estoy escogiendo la plenitud y maravilloso. Y de ahí comenzar a aplicar. Si uno se lee un libro y resalta una frase, la idea no es que al final del libro no tenga el libro resaltado con 1000 frases. Buenísimo si los tienes, pero ¿cuántas de esas 1000 frases estás aplicando? ¿Cuánto estás poniendo en práctica? ¿Cuándo estás recibiendo y diciendo, me voy a atrever a pesar de mis miedos conscientes o inconscientes de cambiar? Entonces, acuérdense que la clave del bienestar es la conciencia. Sin conciencia no hay transformación. Sin conciencia no puedo generar ese cambio y por lo general eso es la razón que nos detiene. Y aquí es donde uno cambia esas cosas que uno está sintiendo, desde la conciencia. En estos rituales que uno puede implementar, estos u otros, no estoy diciendo que esos sean los únicos. En estos rituales es donde uno tiene tiempo
para pasar del conocimiento a la sabiduría, para poder experimentar si esas herramientas que dicen que le sirven a otros, me sirven a mí o no. Y como les decía desde el comienzo, de esa forma ustedes se vuelven dueños de su existencia, no se vuelven esclavos de las circunstancias externas, ustedes se vuelven dueños de su vida porque ustedes ya decidieron, casi que por programación consciente, cómo quieren ser y cómo quieren responder. Y de esa forma podemos ser un poco más como el mono. Y esa es la clave para salir de la insatisfacción. Y hasta acá llega el día de hoy. Y ahorita dejamos un espacio para preguntas. Bueno, hay Listo. pocas preguntas realmente, pero empecemos. Consuelo dice la bitácora, entonces registra quizás solamente emociones. ¿Sería solamente con emociones? Emociones o pensamientos en general, y sean emociones, como digo yo, entre comillas, positivas o negativas, no importa. Es simplemente, como lo que digo, lo importante es elevarlo a la conciencia. Entonces, en la medida que llevo la bitácora, además que la bitácora es un elemento muy importante en las cosas que son intangibles, porque la bitácora es como si yo dentro de un mes me devuelvo a mirar cómo estaba hoy y qué cosas he apuntado y veo que principalmente tenía emociones que me llevaban a la espiral negativa, como es sin juicio, solamente ver las cosas por lo que son, es una de las formas que uno tiene para mirar el seguimiento y el progreso que uno está teniendo en este tipo de cosas. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo mido el progreso en estas cosas? Pues con la bitácora es una de ellas, porque si puedo mirar el histórico de antes de poner en práctica esto, los primeros días que yo ponía en práctica esto, veo el tipo de emociones que yo tenía y a lo largo del tiempo, a medida que estoy haciendo estos rituales, puedo darme cuenta si me funciona o no, porque está cambiando literalmente la información que yo pongo en la bitácora. Y eso solamente desde la parte consciente, porque uno lo comienza a sentir, pero es una de esas formas. Entonces sí, es simplemente poner, hoy estuve de mal genio. Si tú quieres poner estuve de mal genio porque me gritaron, hasta ahí. Ni siquiera es necesario, pero hasta ahí, llevarlo hasta ahí para no entrar a dar justificaciones, porque ahí nos comienza a engañar muchísimo la mente en justificar por qué pasó. En de pronto comenzar a decir, pero es que estuve de mal genio porque fue culpa del otro, ¿no? Que me gritó en la calle, entonces me puse mal genio. Y la idea no es entrar en ese espacio, ni siquiera energético de uno, solamente estuve de mal genio. Ya está. Bien, Héctor dice ritual sinónimo de hábito. No, no, ritual no es un sinónimo de hábito. Si yo hago un ritual, muchas veces se vuelve habitual, ¿no? Pero si yo hago un ritual esta mañana y no lo volví a hacer, nunca hubo hábito en el ritual. Yo simplemente le llamo ritual, es porque, como digo, es más chévere. Hagan de cuenta, si yo hago esta sesión, esta conferencia, a mí me gusta hacer un ritual de esto. Me gusta que sea chévere, me gusta prender mis luces, me gusta hacer cosas que hagan que vaya en línea y en coherencia con lo que yo quiero hacer. Pero si yo lo hiciera una vez, no más, no habría hábito. En mi caso, yo lo hago siempre, entonces tengo el hábito. Si uno medita todos los días, tiene el hábito de meditar, ¿no? Si uno hace ejercicio todos los días, tiene el hábito de hacer ejercicio. Si uno lo hace de vez en cuando, pues entonces no tiene hábito. Como no tenemos el hábito inicialmente de hacer estos rituales, la idea primero es hacerlo para que el cerebro diga, ¿me sirve o no me sirve? ¿No? Porque si no, yo necesito disciplina, necesito hacerlo a la fuerza. Y la idea no es hacerlo a la fuerza. La idea es que uno solito vaya encontrando la motivación de hacerlo porque se da cuenta desde lo más simple que funciona. Entonces, si hago mi ritual de gratitud hoy y digo, oiga, un minuto y me cambió la energía y me sentí mejor, entonces encuentro una razón para volverlo a hacer mañana o más veces y ahí se vuelve un hábito. Y después de que se vuelve un hábito, ya se vuelve un proceso subconsciente. Es decir, yo no lo tengo que pensar en ser agradecido porque simplemente ya hace parte de mi identidad y estoy en constante gratitud. Pero eso es un proceso que puede tomar meses o años. Correcto. Gracias, Juan Pablo. Eh, Carla pregunta, el miedo, cómo cambiar esa percepción o sacarlo de las emociones? O simplemente qué ritual hay para eso. Lo primero que uno tiene que hacer con las emociones es no sacarlas, es no huir de ellas, porque eso es lo que hacemos. Oiga, tengo miedo, entonces no quiero sentir el miedo, trato de huir de él. Y mientras que uno huya de algo que está dentro de uno, nunca va a parar de correr. Siempre está ahí. Uno tiene que poder confrontar esas emociones. Y confrontarlas no es confrontarlas.
¿no? Es más bien enfrentarlas, es decir, ¿por qué razón tengo miedo? ¿Qué servicio me presta a mí esta emoción? Y entender que después de que uno la entiende, después de que yo puedo entender la emoción, no antes, puedo decirle a la emoción, ¿sabe qué? No la necesito. Ya en este instante no la necesito. Una de las cosas que hace poco descubrí en mi proceso era poder tener como claridad en diferentes, llamémoslo así, no es que sea así, llamémoslo en diferentes personalidades que uno puede tener. Más personalidades son centros de necesidades. Entonces, si yo tengo el Juan Pablo miedoso, llamémoslo así, entonces ese es el Juan Pablo que tiene una necesidad que no ha resuelto. Entonces, tengo que darle el tiempo y el espacio. La pregunta es si en este instante, por ejemplo, llegar al Juan Pablo miedoso a habitarme, yo tengo que preguntarme, ¿el Juan Pablo miedoso en este momento me presta un servicio para esto que voy a hacer? ¿Que es prestar un servicio? No, no lo necesito en este instante. De pronto, cuando me esté persiguiendo un león, necesito, por favor, de Juan Pablo miedoso y que me saque corriendo. En ese momento lo necesito. El Juan Pablo trabajador es el que en la cabeza le patina, como veíamos el disco duro que está patinando, en tengo que solucionar esto, tengo que hacer esto, me falta hacer esto. Perfecto. A las 10 de la noche en la cama, ¿me prestan algún servicio el Juan Pablo trabajador? No, ninguno. A las 10 de la mañana, muchos. Entonces, lo acepto a esa hora y por la noche no lo necesito. Y así podríamos hacer muchos ejemplos de los diferentes compartimientos de, llamémoslo, hago la claridad de nuevo, personalidades entre comillas, que tengamos nosotros en nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, he sido muy creativo toda la vida, pero eso me lleva a vivir en mucha ficción en mi cabeza, en cosas que ni existen, es solo ficción, 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 y eso es listo. ¿Me sirve en este momento? No, tal vez me está llevando a vivir en un mundo ficticio todo el tiempo en la cabeza. Oiga, sí, voy a escribir un libro de ficción. Entonces, no sé si eso responda a la pregunta y haga honor a la pregunta, pero quería expresarlo un poquito más allá de eso porque creo que se prestaba para eso. Gracias, Juan Pablo. Ana Milena pregunta, ¿la insatisfacción y la motivación para salir del confort depende del nivel de conciencia? Sí, definitivamente sí. Depende de nuestro nivel de conciencia, vamos a entender ciertas cosas, vamos a poder observar ciertas cosas y valga la redundancia, vamos a ser conscientes o no de ciertas cosas. Ahora, esto no es ni bueno ni malo. Los niveles de conciencia no me hacen mejor ser humano si yo estoy en un nivel de conciencia más elevado que otro, no. Si yo en este momento, macho, si en este instante el mundo tuviera una debacle y todos pasamos inmediatamente a nivel de conciencia de supervivencia, pues vamos a estar pensando solamente en qué tenemos que comer, nada más. Entonces, dependiendo de las circunstancias, lo que pasa es que el cerebro nos engaña y constantemente nos hace pensar que estamos en una situación de pelear, de sobrevivir o de huir hoy en día cuando no necesariamente lo tenemos. Pero sí, depende muchísimo del nivel de conciencia. Maravilloso. Ana Milena, no, perdón. Hay otra pregunta que dice, ¿el ambiente externo y el rol que se desempeña en el mismo condiciona el nivel de satisfacción? El ambiente externo no condiciona el nivel de satisfacción. Lo que pasa es que lo impacta a través de la interpretación que yo le dé a ese ambiente externo. El ejemplo más claro de eso, que pues es una persona que se volvió muy famosa, es Víctor Frankl. Para los que no conozcan a Víctor Frankl, escribió un libro muy conocido que se llama El hombre en busca de sentido. Y Víctor Frankl era un judío que termina en un campo de concentración, le matan a la mitad de la familia y sin embargo logra encontrarle en la peor de situaciones externas, logra encontrarle dónde anclarse para darle sentido a la vida. Y de ahí por eso sale ese libro tan conocido, tan famoso, por hacer un resumen pues salvaje del libro que no le hace sentido a toda la profundidad que tiene ese libro. Pero sí responde la pregunta. Lo externo no tiene nada que ver con realmente yo cómo me siento. Lo que pasa es que yo sé que esa frase que acabo de responder a uno le sabe muy mal, porque uno dice, pero ¿cómo así que no? Entonces yo digo, por eso, si hay personas que pueden vivir situaciones tan extremas y seguir adelante y perdonar, es porque al final determina es cuál es la interpretación que yo le estoy dando a eso. ¿Por qué razones hay personas que viven, y hay unos documentales que hablan de esto? Hay personas que viven en pobreza extrema, especialmente hicieron un documental o parte de un documental seguía a una persona en la India, de las personas que van llevando en los carritos
a pie las personas que van atrás y vivía pues en pobreza extrema como igualmente muchas personas en el mundo. Pero esta persona era muy feliz y era pobreza extrema y está considerado que pobreza extrema, cuando uno no tiene lo básico para comer ni techo, ahí sí tienes todas las razones para no estar feliz en la vida. Pero una vez se suple eso, pues no debería. Pero en este caso había felicidad en el personaje y llegan también a esa misma conclusión. Lo que está pasando dentro del cerebro de esta persona que no tiene nada es gratitud total todo el tiempo por todo lo que le pasa en la vida, por todo, lo bueno y lo malo. No estamos hablando de cómo logramos ser agradecidos por todo lo bueno y lo malo, pero sí estamos hablando de que es posible, a pesar de las circunstancias externas, estar tranquilo y no estar tan insatisfecho en la vida como hoy en día lo estamos porque le damos mucho valor o le damos mucho más valor a lo externo, le damos mucho más valor a lo que piensan los demás de uno, por ejemplo, que lo que piensa uno de uno. Bueno, perfecto. Esta es bueno, antes de la última, Liz Caterín dice que si les puedes repetir el nombre del libro, por favor. ¿Será del libro de David Hawkins? Sí, pues seguramente porque creo que es el único libro que hice referencia. Se llama El poder versus la fuerza. Poder versus la fuerza. Bien, y esta sí es la pregunta última, pero no tengo ni idea. Estoy dudando si es una pregunta o no. Puede que sea un anhelo de que tú confirmes algo, Juan Pablo. Consuelo dice, ¿ser consciente no nos hace mejores seres humanos? Yo creo que inevitablemente en el camino de la conciencia vamos evolucionando. Por lo tanto, si uno quiere, ¿no? Si en la voluntad de uno está ser mejor ser humano, va a ser ese camino. Pero no necesariamente la conciencia es una ecuación que diga conciencia igual mejor ser humano. Yo puedo ser más consciente de que soy, digámoslo así, un ampón, pero no quiero cambiar. Entonces, pues no hay nada. Entonces tiene que haber voluntad también. La conciencia con la voluntad, si uno quiere como realmente estar al servicio de los seres humanos o solamente como tratar de ser un mejor ser humano, entonces sí, sería muy importante. Juan Pablo, esas son todas las preguntas. Muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos. El Con resto, muchísimo amor, con muchísimo gusto.